El burdel de las Pedrarias, ecos del pasado. Sobre el autor. Dr. Pablo Somarriba, médico y cirujano, especialista en enfermedades crónicas y respiratorias. Con más de 40 años al servicio de la salud, combinando experiencia clínica y pasión por la educación. Miembro de la Red de Artistas de Nicaragua, Estudios UNAM León, diplomados nacionales e internacionales en Perú, Holanda, Bélgica y Alemania. Humorista y poeta desde los 7 años. Frase célebre. Hoy en el siglo XXI, los que no leen y no saben inteligencia artificial, son los nuevos analfabetas del futuro, que ya llegó. Dr. Pablo Somarriba. Dedicatoria. A todos los amantes de la historia y la medicina, a mis pacientes, familia y lectores. Aprendiendo y enseñando cada día para una mejor salud. Resumen histórico. El burdel de las Pedrarias es mucho más que una crónica de un sitio emblemático del puerto del Realejo. Es una metáfora viva sobre los orígenes del cuidado humano y social. En este rincón colonial convergieron poder, placer y enfermedad. Las carabelas no solo trajeron oro y especias, sino también dolencias nuevas, enseñando que la salud pública es hija directa de la educación y el respeto colectivo. Los salones discretos del burdel fueron también centros de sabiduría popular, donde las mujeres cuidaban con remedios y consejos en una época marcada por el silencio y la marginalidad. El jinete indígena, digno en medio de la desigualdad, es símbolo de resistencia y dignidad. Así, la historia médica gonorrea, sífilis, chancro blando y más recientemente VIH y HPV se entreteje entre pasiones y tabúes, mostrando que la ignorancia contagia más que cualquier bacteria. El Realejo y su burdel son advertencia y lección, la ética popular, la sororidad, y la medicina nacen donde convergen las historias humanas. Este libro une pasado y presente, mirando al cuerpo y el alma bajo la luz de la prevención y el respeto. Capítulo 1. El puerto del Realejo. El Realejo fue el corazón palpitante de Nicaragua colonial, un cruce de rutas y destinos entre el viejo mundo y la Nueva España. Las bodegas olían a sal y madera. El muelle vibraba con los gritos de marineros y el ruido constante de trueques apresurados. La llegada de los galeones españoles traía no solo oro y especias, sino también historias, enfermedades y desafíos para una población que aprendía a convivir con lo inesperado. Capítulo 2. La Casa de las Pedrarias. Aquí, en la Casa de las Pedrarias, se desarrollaba una vida oculta y esencial. De un solo piso y con corredores sombríos, esta casa larga alojaba a las mujeres que a pesar de la marginalidad, se convirtieron en cuidadoras y guardianas del saber medicinal popular. Sus paredes reflejaban secretos, desafíos y la fortaleza de quienes allí trabajaban, entre la necesidad y la dignidad. Casa larga de las Pedrarias, construcción típica colonial que acogía a todos los que la frecuentaban. Capítulo 3. Un jinete frente a la puerta. La figura del hijo de Agateite, un jinete indígena, representa la resistencia y dignidad frente al poder colonial que dominaba el Realejo. Su imagen, imponente y silenciosa, quedó grabada en la memoria colectiva como símbolo de una herencia que resistió y luchó contra la desigualdad. Pie de imagen, jinete indígena símbolo de resistencia en la entrada de la Casa de las Pedrarias. Capítulo 4. Los barcos y el oro. Los buques que llegaban no solo transportaban riquezas materiales, sino también riesgos invisibles. La fiebre por el oro y las especias coexistía con el auge de enfermedades relacionadas con viajes y comercio. Aquí, el placer y el peligro se entrelazaban, poniendo en jaque a toda una sociedad bajo la sombra del desconocimiento sanitario. Galeón español llegando al puerto, símbolo del comercio y los riesgos sanitarios coloniales. 5. La doble moral del puerto. El burdel funcionaba bajo el manto de la doble moral, de día, un espacio de trabajo y supervivencia, de noche,
un refugio para el deseo y la transgresión. En este sistema no escrito, emergió una ética popular basada en la protección mutua y las reglas no oficiales que aseguraban cierta sanidad y convivencia. Capítulo 6. Las mujeres invisibles. Muchas historias quedaron sin nombres, pero las huellas de esas mujeres cuidadoras perviven. Sus consejos, remedios de hierbas, y alianzas fortalecieron la salud colectiva y sentaron las bases de una sororidad improvisada que desafió el estigma social. Capítulo 7. Ecos de la medicina época colonial. En estos tiempos, enfermedades como la gonorrea, sífilis y champro blando se propagaron en un contexto de ignorancia, desigualdad y ausencia absoluta de prevención. La ciencia médica tardó en arribar, pero el estigma social hizo estragos prolongados que marcaron generaciones. Capítulo 8. Ecos de la medicina siglos XX-XXI. Los tiempos modernos trajeron nuevos desafíos con enfermedades como VIH y el papilomavirus humano, HPV, cuyos mecanismos de transmisión y prevención estudian el pasado colonial para construir respuestas más humanas y eficaces. La educación en salud, el acceso a pruebas y vacunas y la promoción del respeto han transformado la salud pública moderna. Capítulo 9. El Realejo como maestro. Esta memoria histórica no es nostalgia, sino una lección viva para la salud pública actual. El respeto, la educación sexual y el acceso equitativo a la medicina forman el puente más humano para prevenir futuros sufrimientos. Capítulo 10. Ecos de la medicina y de la tierra. El burdel de las pedrarias, ecos de la medicina y de la tierra. Cuando el remedio era veneno y el camino era fe. El sol ardía sobre los caminos de Chinandega, donde hombres y mujeres cruzaban veredas rodeadas de árboles espesos, buscando alivio o destino. Entre los viajeros, muchos caían víctimas de la fiebre, temblores, sudor y delirio bajo la sombra verde. Aquella enfermedad, la malaria, se confundía con el castigo de los dioses, hasta que los sabios de la tierra hallaron remedio en la corteza de la quina, planta milagrosa que más tarde inspiraría la creación de medicamentos como la cloroquina y la primaquina. Época y el dolor de las Indias. En aquellos tiempos coloniales, cuando el puerto del Realejo respiraba el aire cálido del Pacífico y los galeones españoles traían riquezas y enfermedades por igual, también arribó un hombre singular, el médico del puerto. Su nombre se perdió entre los registros húmedos y las cartas sin firma, pero su presencia dejó huellas en el dolor de las mujeres indias y mestizas que acudían a él buscando alivio, y encontraban, muchas veces, el silencio de la muerte. El galeno, formado en las viejas tradiciones europeas, usaba lo que conocía, ungüentos de mercurio, cataplasmas de hierbas y el filo de su bisturí primitivo. Trataba las llagas del cuerpo como si fueran simples manchas del pecado, sin saber que enfrentaba una enfermedad que siglos después sería conocida como sífilis. Sus manos, aunque bien intencionadas, se manchaban con el peso de la ignorancia y el misterio de la carne enferma. Los hombres, por su parte, llegaban al burdel buscando placer y encontraban destino. Las enfermedades venéreas eran las sombras invisibles de la conquista. El burdel de las pedrarias era más que un lugar de deseo. Era un hospital oculto, una escuela del dolor y la fragilidad. Desde entonces, la humanidad cambió su destino. La sífilis, la gonorrea y otras plagas del deseo comenzaron a causar morbilidad y mortalidad. En los barcos vino este médico extranjero. Su maletín contenía frascos de vidrio, hierbas secas y sueños de alquimia. Aplicaba mercurio, sangrías y brebajes sobre las heridas de los hombres y mujeres enfermas, pero la ciencia aún no conocía la penicilina. No existía la penicilina. La cura real no llegaría sino hasta 1928. Cuando Alexander Fleming descubrió aquella sustancia milagrosa nacida de un hongo llamado Penicillium notatum. Descubierta siglos después, el principio que transformaría para siempre la historia de la medicina ya que en esa época, no existía la penicilina.
Las mujeres más humildes eran las más golpeadas por la enfermedad y la pobreza. Los hacendados de la época, dueños de fincas, barcos y tierras, traían a las muchachas del campo, muchas veces por la fuerza o el engaño, para que sirvieran en las casas o trabajaran en el burdel. Eran mujeres hermosas, de mirada limpia y corazón de volcán. Su destino era duro, pero su dignidad nunca se marchitó. A lo largo de los ríos del norte, la vida seguía su curso. Las mujeres lavaban la ropa en las piedras, bajo el canto de las aves y el murmullo del agua. Algunas reían, otras soñaban, y muchas cantaban la tonada que siglos después daría origen a la leyenda de Juana la Chinandegana. Estaba la Juana Ignacia al otro lado del río, con una bata floreada y un pañuelo en el bolsillo. La bata se levantaba, para lavarse la rodilla y un lunar se le miraba en la mera pantorrilla. De aquel paisaje brotó la memoria de un pueblo donde la belleza y el dolor caminaban juntos. En los muelles del Realejo, los galeones esperaban cargados de ron, azúcar y promesas. Entre las sombras del burdel y la luz del amanecer, la medicina empezaba a nacer también, entre hierbas, rezos y ciencia. Así, entre remedios de herbolarios, viajes peligrosos y canciones del campo, la historia del burdel de las Pedrarias se funde con la génesis de la medicina tropical. Porque el cuerpo enferma, pero también recuerda. Y recordar, con la mente y con el alma, es la más antigua de las curaciones. Epílogo, el eco continúa. Hoy, 5 siglos después, la historia se repite con otros nombres. La sífilis, la gonorrea y la malaria aún caminan entre nosotros, mutadas, resistentes, desafiando la ciencia moderna. Pero la medicina, fortalecida por la evidencia, sigue su lucha con nuevos antibióticos, nuevas estrategias y nuevas mentes que buscan no solo curar el cuerpo, sino educar la conciencia. Sobre el autor. El doctor Pablo Somarriba, médico y cirujano especialista en enfermedades crónicas y respiratorias, humorista y poeta desde los 7 años de edad, continúa ejerciendo la medicina con pasión y sabiduría, combinando la ciencia con la poesía y el humor. Forma parte de la colección Medicina, Ciencia y Vida. Reflexión final del capítulo. La ciencia sin humanidad es peligrosa, la humanidad sin ciencia, estéril. Ambas deben unirse, como el médico y el alma en el mismo cuerpo. Doctor Pablo Somarriba. Colección Medicina, Ciencia y Vida. Epílogo. Este libro es un puente entre la memoria histórica del Realejo y la medicina contemporánea, invitando a la educación y la esperanza para las nuevas generaciones. Si la ignorancia multiplicó el sufrimiento, el conocimiento puede multiplicar. Agradecimientos. Este libro no habría sido posible sin el invaluable apoyo técnico y creativo de las herramientas de inteligencia artificial ChatGPT-5 y Perplexity AI, que facilitaron la investigación, generación y edición de contenidos e imágenes. También agradezco profundamente a las comunidades e instituciones que preservan la historia de Nicaragua colonial, y a mis colegas y pacientes que han inspirado este trabajo desde la experiencia clínica y personal. Notas legales y derechos. Toda referencia histórica incluida en este libro respeta los derechos de autor originales y las normas de propiedad intelectual vigentes. El contenido histórico se basa en la obra El burdel de las Pedrarias 1995 de Ricardo Pasos Marciac, a quien se reconoce como fuente fundamental para la reconstrucción del contexto del Realejo. Las imágenes generadas por IA se encuentran licenciadas para uso editorial en este proyecto y contienen descripciones adaptadas para una mejor comprensión visual y educativa. Cualquier imagen añadida de fuentes externas estará adecuadamente acreditada. Bibliografía breve. Ricardo Pasos Marciac, El burdel de las Pedrarias. Editorial Nueva Nicaragua, 1995.
Colección Vega Bolaños. Biblioteca Nacional de Nicaragua. Archivos históricos de Chinandega y El Realejo. Revistas médicas especializadas en salud pública y epidemiología. Herramientas de inteligencia artificial ChatGPT 5, OpenAI y Perplexity IE 2025. Créditos de imágenes y licenciados. Las imágenes en esta obra han sido creadas y adaptadas con herramientas de inteligencia artificial bajo licencias educativas y editoriales. Se reconoce la propiedad intelectual de los autores citados, como Ricardo Pasos Marciac, y se acreditan las fuentes originales y colaboraciones artísticas. Mención a la literatura y fuentes históricas. Este libro se inspira en la novela histórica El Burdel de las Pedrarias 1995 del autor nicaragüense Ricardo Pasos Marciac, quien documenta con detalle y riqueza narrativa la época colonial nicaragüense y el ambiente del puerto del Realejo. Se reconoce la importancia de esta obra como piedra angular para este análisis histórico-social y la interpretación médica presentada en estas páginas. Además, se han consultado diversas fuentes documentales, entre ellas la colección Vega Bolaños y bibliotecas nacionales para asegurar la documentación hombre-pluma-fuente. El Burdel de las Pedrarias. Ecos del pasado. Colección Medicina, Ciencia y Vida. Hoy en el siglo XXI, los que no leen y no saben inteligencia artificial, son los nuevos analfabetas del futuro, que ya llegó. Doctor. Pablo Somarriba, médico, humorista y poeta. Próximo libro, Enfermedades de transmisión sexual, versión popular, una obra que busca educar, prevenir y sanar a través del conocimiento. Teléfono consultas médicas y educación en salud, WhatsApp, +505 8677 6454. El Burdel de las Pedrarias, Ecos del pasado, Dr. Pablo Somarriba. Una obra que une historia, medicina y conciencia social. Colección, Medicina, Ciencia y Vida Chinandega, Nicaragua 2025. Contacto, WhatsApp +505 8677 6454. Email, somarribaderpablo@gmail.com. La medicina no solo cura el cuerpo, sino también la memoria de los pueblos.